y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política. Bueno, con la ausencia esta mañana de Denise, saludo con muchísimo gusto al doctor Sergio Aguayo y al doctor Lorenzo Meyer este lunes con muchos temas. Lorenzo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Carmen. Buen día, Sergio Aguayo, buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen. Bueno, muchos temas, pero ahora que escuchamos a Enrique Galván Ochoa que habla de estos 25,000 millones de pesos que desde luego sacan chispas en la discusión pública mexicana por lo que significa, bueno, pues este presupuesto que pretende el INE para las elecciones de 2018, bueno, nos da el marco, el contexto de cosas que están pasando en materia político-electoral. Por un lado está ese tema del presupuesto para las elecciones y por otro lado está el conjunto de cosas que ya van ocurriendo. Creo que dos temas están aquí siendo motivo de mucha discusión. Uno, la manera en que llegó pues a determinarse la coordinación de Morena en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, que bueno, pues hizo una encuesta, pero no queda muy claro la manera y la metodología de la encuesta, pero finalmente, bueno, pues queda ahí nombrada como coordinadora de Morena en la Ciudad de México, lo cual es una manera de decir las cosas para, bueno, plantear que es una especie de candidata virtual a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que bueno, pues según las encuestas que se conocen, hay una alta probabilidad de que Morena pueda ganar la capital del país, por un lado. Y por otro lado, el tema de Ricardo Anaya del PAN. Creo que estos dos actores políticos dominaron en buena medida la escena de los últimos días. Lo de Ricardo Anaya se alimenta hoy de nuevo con la nueva publicación de El Universal, que habla de ciertos beneficios inmobiliarios en Querétaro y que, bueno, pues van agregándose a lo que serían señalamientos a la figura de Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, que ha dicho estar en pie de guerra por el tema de la Fiscalía General de la Nación y bueno, pues también es un contexto de cosas, señalamientos a su persona por un lado y una postura que le ha llevado incluso a financiar varios desplegados en la prensa mexicana. Así que tenemos varios temas, Sergio, cómo ha sido hilando los últimos días en materia político-electoral rumbo al 2018. ¿Cómo ve las cosas? Mira, Carmen, están ligados. Los tres que mencionaste están ligados. Empiezo por el último y me regreso hasta el tema de los presupuestos. Ricardo Anaya está en pie de guerra, en efecto, y envió un mensaje por WhatsApp hoy por la mañana que me llama la atención porque lanza dos acusaciones directas. Al Universal, que publica información que le da el gobierno para difamarlo. Se compromete a darle información para refutar lo que él llama es una difamación de que se enriqueció ilegalmente con unos terrenos, pero además anuncia que va a demandar al Universal en los próximos días por difamación, daño moral, supongo. Reaparece la figura del daño moral una vez más y hace una liga que vale la pena sacar a la luz. Dice: con este tipo de ataques de ninguna manera lograrán que el PAN apoye el nombramiento de Raúl Cervantes, el actual procurador, como fiscal general de la República. El comentario viene al caso porque el día de ayer Pablo Escudero anunció que el PRI y el Verde van con todo para nombrar a Raúl Cervantes. En consecuencia, hace lo que pase, guerra sucia, utilización al parecer de fondos públicos para golpear a un precandidato a la presidencia. El caso de Morena, confieso que me dio mucha pena la manera como eligieron candidata o coordinadora, como lo queremos llamar, a Claudia Sheinbaum, una académica seria, que no se merecía ese tipo de nombramiento, una encuesta sobre la cual no informan ni metodología, ni empresa, ni nada. Tenemos que creerles simplemente porque lo dicen ellos, lo cual significa que Morena nos regresa al universo de los cheques en blanco, que con toda pena pues no es aceptable, pero en todo caso, de la manera que haya sido, están nombrando candidato a jefe de gobierno de Morena, que seguramente será. Con eso llego al inicio.
al tema del presupuesto. Está despertando reacciones muy airadas y de enojo, y me sumo a ellas, porque 25,000 pesos para tener elecciones, 25,000 millones, Sergio. 6,000 a partidos, 18,000 al Instituto Nacional Electoral. ¿Y para qué? ¿Qué hacen? ¿De qué nos sirven las elecciones? ¿De qué nos sirve el Instituto Nacional Electoral? Aquí recupero una declaración que dio Lorenzo Córdoba hace 2 semanas y que llevó a una carta firmada por Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, entre otros. Lorenzo Córdoba dijo en pocas palabras que criticar al INE era criticar a la democracia mexicana. Un despropósito, a todas luces un despropósito, ignora cómo funcionan las democracias. Esa frase la toman Lorenzo, Elena y Elenita y otros distinguidos personajes de la vida mexicana para criticar a Lorenzo Córdoba. En suma, Carmen, el panorama político nacional está muy descompuesto, y ese sería mi comentario de fondo, porque pues hay guerras sucias por todos lados y pareciera que hay una competencia para ver quién comete el mayor despropósito. Si el Universal y el gobierno, como dice Anaya, si los encuestadores fantasmas de Morena, o si Lorenzo Córdoba con sus discursos delirantes sobre una pureza, sobre el imperativo de que al INE no se le puede criticar porque hacerlo significa ir contra la democracia. Andamos mal en cultura democrática. ¿Qué dices, Lorenzo Meyer, doctor? Bueno, Carmen, empiezo por lo de Claudia Sheinbaum. Resulta algo inesperado para mí. Un domingo, no el de ayer, sino el anterior, estando yo haciendo labores propias de mi hogar el domingo, suena el timbre y me encuentro con una joven que dice: vengo de tal empresa. Debo de confesar, Carmen, que se me olvidó qué empresa era. Vengo a hacer una encuesta. Bueno, yo acepto las encuestas, Carmen, desde siempre, por 2 razones. Una, porque como las elecciones no valen la pena en México, resulta que las encuestas son una especie de elección. Nos dice más sobre el estado de ánimo del ciudadano que, por ejemplo, las elecciones del Estado de México. Entonces, las veo bien. Además, no estás para saberlo, pero cuando yo cursé en Chicago una materia sobre estadística y elecciones, pues me mandaron a hacer encuestas ahí en el barrio de la Universidad de Chicago, y recuerdo que la pena que me dio que me rechazaran. Entonces, yo no rechazo a nadie. Eso. Y resulta que a la mitad, poco antes de la mitad de la encuesta, me doy cuenta que era la encuesta de Morena. Y te puedo decir de primera mano cómo fue. Dice Sergio que él no sabe cómo se hizo la encuesta. Yo sí. Ahora, ¿cómo se procesó después? Pues no, claro que no lo sé. Pero te puedo dar la versión de a pie. La encuestadora, una joven, le abrí y le dije, para que no dejara en la calle, pásele. Me dijo: no, tengo que quedarme aquí para que mi supervisor vea que estoy trabajando. Bueno, entonces empezó el orden exactamente, ya no me acuerdo, porque yo no suponía que fuera algo tan debatido después, pero más o menos fue el término de las preguntas. Fueron varias, estuvieron bien hechas. Me preguntaron primero si conocía yo a 4 personas. Conocí yo poco a Mario Delgado. De las otras 3 sí di cuenta bien qué opinión tenía yo sobre ellas. Luego vino una batería de preguntas sobre cuáles eran los problemas que yo veía más
vitales. En realidad, ¿cuál era el problema? Me pusieron más o menos, no sé, 10, 12 temas, podrían haber sido 100, sobre la Ciudad de México, que si la inseguridad, que la falta de empleo, la corrupción. Yo elegí la corrupción porque me parece que es la madre de muchos de los otros temas que también afectan. Eh, Hubo una otras serie de preguntas sobre cómo estaba la situación en México. Se me preguntó de varias maneras sobre mi estatus económico. Claro que en una encuesta no te pregunta, oiga, ¿y usted cuánto gana? Pero entonces te hacen las preguntas oblicuas, obligadas, las de siempre. ¿Su casa tiene piso firme o es de tierra? Bueno, pues ahí véalo usted. ¿Cuántos baños completos tiene? Bueno, pues tantos. Hasta la pregunta, que no es la primera vez que me hacen, es interesante, tiene sentido, pero es difícil de contestar. ¿Cuántos focos tiene su casa? Bueno, pues realmente nunca me he puesto a contar, pero son bastantes. Acepto que son bastantes. Si le metes los de las lámparas y los del jardín y todo, bueno, pues ahí son varias decenas de focos. La parte final, la parte ya que cierra todo esto es, ¿y usted por quién votaría de los cuatro? Bueno, pues yo respondí que dada mi aprecio por los cuatro, insisto, de Mario Delgado, yo conozco muy poco de los otros tres, en fin, no me parece ninguno particularmente malo, pero sí acepté que Claudia Sheinbaum era la que más me parecía. Por cierto, me preguntaron varias veces sobre la ciudad de Mancera, pues no pude dar muy buenas cuentas. Y la entrevistadora me dio las gracias, se pasó a la casa de enfrente, no la recibieron, pero bueno, ella siguió por esta calle del pueblo de San Nicolás Totolapan, en la Magdalena Contreras, haciendo su trabajo. Así que, por un azar, puedo decir que la encuesta estuvo de acuerdo a los estándares. No sé los resultados. Yo nada más la veo desde abajo. Así que tan misteriosa y tan rara no es. Fue una encuesta normal. Que qué tan representativa era la muestra, cómo se hizo, si fue aleatoria, de qué manera fue aleatoria. Pues por lo menos tomaron este lugar no muy conocido del Distrito Federal como una parte donde tenían que hacer su trabajo. Creo yo que lo hicieron bien. Ahora, que cómo se procesa esta encuesta, no lo sé. Creo que el Morena tiene también, bueno, una historia, y una historia en donde se enfrenta sistemáticamente al sabotaje del gobierno, y no solamente del gobierno, sino de toda la estructura de poder en México. Que hayan querido guardar su encuesta no me parece del todo raro. Si yo lo hubiera hecho, también la guardaba hasta llegar el momento adecuado. Que nos lo presentaron bien, es posible. Llegando a los 25,000 millones de pesos, tal pareciera, nadie defiende los 25,000 millones de pesos así a capa y espada, ni el INE. Simplemente nos dicen, bueno, pues así está la ley. Es como una inercia. Nadie es responsable. Hace tiempo hicieron esta ley electoral y resulta que se va acumulando el dinero, pero con pasión nadie la defiende. Y luego pasemos a este, caramba, se oye un poco de eco en lo que Se estoy está, diciendo.
Se está interrumpiendo un poco. Si quieres, Lorenzo, te propongo que hagamos una pausa. Les propongo que hagamos un corte para regresar en esta mesa en lo que volvemos a enlazar. Todos se estaba escuchando perfectamente bien. Los últimos 30 segundos son los que no se escucharon bien, pero para evitar que se esté presentando una señal intermitente, regresamos con Lorenzo en un momento más. Volvemos, cortamos y regresamos contigo y con Sergio Aguayo en un instante más. Tenemos una